Protectores solares Umbrella. Protege la salud de tu piel y la de tu familia. Mantente informado. Evita la exposición innecesaria al sol y sigue las indicaciones de las autoridades. En el parque, en la calle, en la playa o donde quieras. Protégete con el más recomendado por dermatólogos. Umbrella. Tu vida se mueve rápido. Por eso necesitas un SUV full como Ford Territory. Para cuidar a toda la familia te da la seguridad que necesitas. Estructura reforzada, 6 airbags y mucho más. Para estar a la vanguardia tecnológica, el sistema multimedia Touch con Apple CarPlay y Android Auto totalmente inalámbrico te permite estar en conexión siempre. Obsérvalo todo desde su techo panorámico y llega más lejos. Con su motor 1.5 Turbo EcoBoost que te da la potencia que necesitas. Ford Territory, la versión full de tu vida. Visítanos en nuestros concesionarios y programa tu test drive. Ford, Quito Motors. Reducción total, cuida a tu familia, con uno al día, todos los días. Reducción total, disfruta de la vida, con uno al día, todos los días. Esto es desafiar todo lo que conoces del lujo y la exclusividad. Esto es Nissan Qashqai, un SUV con ingeniería japonesa y ensamblado en Inglaterra. Esto es Nissan Qashqai, con 5 estrellas de seguridad en Latin NCAP y Euro NCAP. Esto es Nissan Qashqai. Descúbrelo con disponibilidad inmediata desde $32,990. Esto es Nissan Qashqai 2024. Esto es Nissan. Estoy agradecido. ¿Por qué? Porque voy a emprender. Estoy cumpliendo mi sueño como emprendedor. Estoy muy contento hoy. Con muchos agricultores estamos agradecidos. Apoyar esa base de la pirámide productiva. Más de $1,000 millones en créditos entregados. Miles de sueños cumplidos. Nuestro trabajo continúa. Visita la agencia más cercana y acceda a nuestros créditos productivos. Ban Ecuador, financia tus sueños. Gobierno del Ecuador. Autorización número 0313. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Ocho 11 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados, el doctor Carlos Larrea, catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar, y el ingeniero Miguel Robalino, experto en temas petroleros. Les invitamos a hacer unas reflexiones respecto de un tema que debiera ser abordado con absoluta responsabilidad, libremente, pero con responsabilidad, sobre la consulta popular del Yasuní. En otras condiciones, siempre reiteramos esto, hace 10 años cuando los yasuníes plantearon para que no se explote en el Yasuní, eran otras condiciones. Sin embargo, en ese gobierno se cuestionó, hubo acciones que buscaron el canje, la compensación para no explotar el petróleo. Lastimosamente eso fue un fracaso en ese momento y se fue a la explotación petrolera. 10 años después, otra es la realidad, evidentemente, y ahora se pone a decisión de los ecuatorianos si se debe continuar con la explotación en el Yasuní, en una parte del Yasuní, o si se suspende estas tareas que algunos expertos, especialmente económicos, han dado cuenta del impacto que habría el dejar de explotar en esa parte del Yasuní. Quisiera empezar con el doctor Carlos Larrea, cómo ve el tema de la definición en la consulta popular sobre la explotación en el Yasuní. Buen día, doctor Larrea. Muchas gracias. Bien, la consulta ha sido convocada para el 20 de agosto por la decisión de la Corte Constitucional. Me parece que los temas que han conducido desde 2013 a la consulta siguen vigentes. E incluso me parece que son más importantes que anteriormente. En primer lugar, tenemos una realidad basada en la geología. En el sentido de que las reservas petroleras del Ecuador son muy limitadas y están tendiendo a agotarse muy rápidamente. La extracción petrolera ha caído dramáticamente en los últimos años. El mismo Estado nos ha manifestado que en los pozos maduros, en los yacimientos maduros, la caída es aproximadamente del 10% anual. El Ecuador requiere una planificación estratégica hacia un nuevo futuro que esté más allá del petróleo.
En el propio ITT hay una declinación muy pronunciada de acuerdo con datos que presentó Petroecuador ante la Corte Constitucional. Por todas esas razones, el Ecuador necesita pensar al futuro. Y para mi modo de ver, la única opción futura que puede permitir que los ecuatorianos sigamos teniendo una vida digna, una vida adecuada, es un modelo de desarrollo en armonía con la naturaleza. El Ecuador ha perdido ya como 1/6 de todo su territorio amazónico por la destrucción del bosque primario. Eso es sumamente grave, eso puede afectar al clima de Quito en el futuro. Entonces, desde esa perspectiva, me parece que el sí a la consulta representa un paso de enorme trascendencia hacia el futuro, hacia una transformación que el Ecuador requiere. No vamos a esperar que el Ecuador exporte su última gota de petróleo para pensar qué podemos hacer con el país. Necesitamos una planificación de mediano y largo plazo y por de pronto necesitamos conservar la naturaleza. Esos son algunos de los argumentos más importantes para pensar que en realidad el sí a la iniciativa es una puerta hacia el futuro, mientras que mantener, como lo hemos hecho, con poca responsabilidad incluso ambiental hasta este momento, una actividad petrolera en clara declinación, realmente ni va a aportar para el futuro del país, ni tiene mucho sentido. Muchas gracias. Doctor Larrea, es importante ir desarrollando estas ideas, respetables por cierto, las implicaciones y las compensaciones. Si se deja este momento de explotar petróleo en esa zona, que da alrededor de 50,000 barriles día, y las cifras difieren entre lo que dicen unos economistas, 1.200.000, sea 600, sea 300, sea 200. Quizás, ¿cuál es la alternativa? Porque es bueno decir al país, bien, se deja de explotar el petróleo allí, ¿cuál es la alternativa? Con una circunstancia, usted decía que son las mismas condiciones de hace 10 años, quizás diferentes, porque si fueran iguales, significaría que hoy, si se plantea un canje para no explotar en el exterior, ya fracasó en el gobierno de la Revolución Ciudadana, fracasó el canje, al punto que se fue a la explotación precisamente por ese fracaso internacional. ¿Qué hacemos también cuando se habla de la sobrevivencia de las familias, de quienes habitan allá, con las más de 1,000 familias también que viven y que trabajan en ese bloque en el ITT? Bien, dos puntos que son muy importantes. En primer lugar, las cifras que han circulado, usted mencionó una de ellas, de $1.200 millones al año, son una enorme exageración. Tomando datos serios del Banco Central, tomando las cifras que el mismo Petroecuador presentó ante la Corte Constitucional, nuestra estimación es que los ingresos estatales para el año 2024-2025, que sería el primer año luego de que aprobada la consulta, comienza a reducirse la extracción petrolera en el ITT, alcanzan apenas $275 millones, en el mejor de los casos. Esto significa la sexta parte aproximadamente de lo que se ha mencionado. Primer punto. Segundo punto, esto representa aproximadamente bastante menos, en realidad, del 1% del presupuesto del Estado. Y hay muchos mecanismos que pueden permitir una compensación. Yo le voy a mencionar dos de ellos. Uno en el corto plazo, por ejemplo, la electrificación del transporte urbano. El Ecuador está gastando este momento más de 3.300 millones de dólares al año en subsidios a los combustibles, principalmente el diésel y a la gasolina. Estamos importando todos los días 99,000 barriles diarios de diésel y 60,000 barriles diarios de gasolina para el consumo interno. Si nosotros promovemos un programa de crédito que puede ser financiado por organismos internacionales como el Banco Mundial sin afectar el presupuesto del Estado, para permitir la electrificación de buses y taxis, de buses y taxis que en su costo de adquisición son más caros, pero su costo de mantenimiento es muchísimo menor, en 3 años podríamos tener ingresos superiores a lo que perdería el Estado inicialmente, solo el primer año en realidad, por cerrar el Yasuní. ¿Por qué digo solo el primer año? Porque de acuerdo con Petroecuador, la producción del 2024 sería 47,000 barriles, no 55,000. El 2025, 37,000. Y observe, para que el 2040 ellos proyectan reducir la extracción a 2,000 barriles. O sea, tenemos que partir de una realidad. Las reservas del ITT no son extraíbles. Este momento
económicamente tienen muy baja rentabilidad, es un crudo muy pesado, particularmente en Ispingo, no se pueden extraer por otros motivos, por consiguiente, en realidad, sobre el costo se ha exagerado mucho. En términos de empleo, solo quiero mencionarle una cifra. Por cada empleo que ha creado el petróleo a lo largo de sus 50 años en el Ecuador, el turismo ha creado 25 puestos de trabajo, que esa es la otra opción. La expansión hacia el futuro del turismo, como lo ha hecho Costa Rica, como lo están haciendo muchos países en América Latina, inclusive Colombia, tiene una perspectiva enorme, crea empleos permanentes, está basada en la conservación de la naturaleza. Ecuador puede exportar turismo de naturaleza. Esto es algo muy importante. Otras actividades vinculadas con el bioconocimiento, con la conservación del clima, eso es fundamental. Si seguimos destruyendo la Amazonía, vamos a tener una sequía muy fuerte. En este momento estamos enfrentando problemas muy severos en Ecuador por cambio climático, y la deforestación produce un gran impacto ambiental. Y una causa muy importante, no inmediata, pero sí indirecta de la deforestación, es la expansión de la actividad petrolera en Amazonas. Antes de darle la palabra al ingeniero Miguel Robalino, por lo que señalaba el doctor Carlos Larrea, sería bueno precisarlo. Una de las alternativas sería la electrificación del transporte urbano, pero esto va a tomar su tiempo, esto no va a ser de la noche a la mañana mientras el problema se presenta por la suspensión. Y lo otro, si usted sería partidario de la eliminación de los subsidios, hay una gran distorsión, no de ahora, desde los últimos años y décadas, esa distorsión de seguir subvencionando a quienes sí pueden pagar, sea el diésel o la gasolina. ¿No sería bueno plantear también como una alternativa, una solución, así como la electrificación del transporte urbano, la eliminación de los subsidios? Y yo diría que es muy importante buscar una focalización de los subsidios. Yo no entiendo por qué no se ha hecho ya. Ha habido una gran oposición social, como usted conoce, a la eliminación de los subsidios. Los subsidios en realidad no benefician al desarrollo del país en absoluto, porque son transferidos, en el caso de la gasolina, sobre todo a sectores pudientes de la sociedad. No están cumpliendo un rol social importante, son carísimos. Le había mencionado la cifra de $3.300 millones, eso cambia cada año de acuerdo con el precio del petróleo, pero de todas maneras representan, en este caso sí, aproximadamente el 10% o más del presupuesto del Estado. Entonces, en el largo plazo los subsidios son insostenibles. Lo que tenemos que hacer es una política que no suba el precio del diésel, porque el diésel tiene efectos sobre la inflación y eso es negativo. Tenemos que evitar el impacto social de esas medidas, pero se puede subir la gasolina. Entonces, esa es otra alternativa que me parece que yo no la he mencionado, pero puede tener también algún sentido. De hecho, esos ingresos del Estado pueden ser utilizados en otras formas de compensación social. Lo importante es que las medidas no afecten a los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad, porque en el Ecuador hay mucha inequidad y mucho subempleo estructural. Bien, muchas gracias al doctor Carlos Larrea para seguir con este análisis. Bienvenido al ingeniero Miguel Robalino. Él es experto en temas petroleros. ¿Cómo ve esta consulta popular? ¿Cómo darle salidas? Porque lo que seguiremos planteando es alternativas si es que se suspende la explotación petrolera en el Yasuní. Buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo cordial al doctor Larrea, a la radio audiencia. Mire, cuando un país proyecta su desarrollo sin energía, definitivamente es como proyectar el desarrollo sin financiamiento. Es decir, se vuelve una utopía. Por otro lado, mire, hay que entender un poco para puntualizar lo que anteriormente se mencionó, varios puntos. Primero hay que entender que el crudo pesado o extra pesado que existe en el bloque 43, mire, estamos en la era de los crudos pesados. De hecho, está planteado que el 40% a nivel mundial de los hidrocarburos son crudo pesado y extra pesado. El 30% viene a ser arenas bitúmenes, es decir, roca con sostenibilidad de petróleo, como es el caso, inclusive en una zona también muy neurálgica como es el polo ártico. Y el otro 30% son crudos convencionales, que son lógicamente los que se están agotando, como son los crudos livianos y extralivianos. En segundo lugar, mire, en el caso, voy a ir un poco hacia adentro por la región. Mire, en el caso, por ejemplo, Colombia tiene el 70% de crudos pesados
Y ellos ya tienen desarrollada la tecnología desde el año 2010 a tal punto que ellos tienen patentes a través de sistemas de hidratación. Es decir, usted coloca estaciones de hidratación sobre los campos donde existen estos yacimientos y a través de modelos de vaporización que nosotros llamamos, diluimos para que sea más entendible el crudo y podemos extraer. Y por otro lado, tenemos que entender que en el caso de Ecuador, casi el 40% también está determinado como crudos pesados. Entonces, ¿por qué voy a este punto? Porque primero hay que ir desvirtuando y puntualizando información que no está técnicamente bien sostenida, porque esto hay que sostener. Es decir, cuando se establecen los debates, yo pienso que los debates tienen que establecerse sobre una plataforma donde se pueda sostener lo que uno se expone. Mire, existe lo que se llama la producción diferida. Mire, la producción diferida es la diferencia entre el potencial que tiene un campo petrolero y lo que se está produciendo. Entonces, el comenzar a pensar o plantear que estamos, en el caso puntual de Ecuador, ya vémosle, está por terminarse el petróleo, es totalmente también una posición que no tiene sustento. Mire, el 20% de las reservas del mundo probadas están en la región de América Latina. ¿Y por qué voy a plantear esto? Y de acuerdo a los estudios de la Agencia Internacional de la Energía, se ha establecido que América Latina, la región de América Latina, por sus reservas, tiene aproximadamente unos 90 años todavía de producción de petróleo. No así la parte del mundo. El mundo tiene el resto del mundo aproximadamente unos 50 años. Entonces, primero, entendamos que los crudos pesados es un commodity como los crudos livianos o como el gas y que tiene mercado. De hecho, mire, Estados Unidos tiene crudos pesados, Canadá tiene crudos pesados, Kuwait tiene crudos pesados. Entonces, inclusive los modelos de refinería, que el 70% de nuestro crudo se va a las refinerías de la costa este de los Estados Unidos, están preparadas para crudo pesado. Entonces, yo quiero desvirtuar el tema de que los crudos pesados que están en este bloque, aparte del resto de los campos petroleros, es un commodity que no está con precio en mercado. Eso no es así. Por otro lado, mire, lo que se está terminando es el petróleo fácil que nosotros llamamos, es decir, el petróleo que nosotros perforamos. Con la ingeniería y con la tecnología que existe, lógicamente se puede estimular a que la producción petrolera continúe. De hecho, eso lo demostró los Estados Unidos con la tecnología fracking, que es una tecnología de fracturación hidráulica donde usted puede seguir extrayendo. Ahora yo voy a ir un poco hacia el otro lado. Esto desde la parte de la técnica. Desde la parte del precio, de los costos de producción. Mire, existen los datos, y quienes hemos estado en la zona y conocemos cómo funciona esto, porque esto hay que conocer. Porque unas veces muchas cosas son la teoría y otra cosa es la práctica. Mire, estos campos petroleros para desarrollarse en primer lugar demoran, y hay que entender que la demanda de petróleo en el mundo es creciente, que es la demanda de energía y eso es economía. Entonces, si vamos desde esa perspectiva, el retirar 55,000 barriles de petróleo, que es un crudo que sí es vendible, que sí tiene rentabilidad, porque lógicamente aquí en los análisis que se hace, que nosotros le llamamos los costos de operación OPEX y los costos de inversión CAPEX, más los flujos que hay que inyectarle muchas veces a los campos y la amortización, ha demostrado que es rentable. Inclusive a tal punto que desde que usted saca el barril de petróleo, desde que el barril de petróleo está a boca de pozo, mire, ya se comienza a sentir los beneficios de la zona, porque de acuerdo a la ley amazónica tiene que quedar $2 por barril. Es decir, este crudo, antes de comenzar su proceso ya de transporte, ya está generando una renta, digamos, un valor agregado a las zonas de afectación. Por otro lado, hay que pensar en lo que nosotros llamamos la seguridad energética. Mire, la seguridad energética, Miguel, es un tema hacia donde tenemos que caminar todos los países, porque la seguridad energética es un tema de seguridad nacional y de seguridad estratégica. Es decir, ese es otro tema que se tiene que enfocar muchísimo, porque de alguna manera hay que ser autosuficientes. El querer, por otro lado, plantear o planteamientos como, por ejemplo, hacer procesos de la transición energética, de hecho, todos tenemos que caminar a la época postpetrolera, pero hay que caminar primero con ordenamiento y segundo con lógica financiera. Le voy a dar el caso de Arabia Saudita.
Arabia Saudita, con una producción de cerca de 13 millones de barriles y que el 98% de su economía depende del petróleo, ellos están en una fase de la transición energética y están entrando o tratando de pasar a la fase postpetrolera, que no es fácil tampoco, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, también yo quiero que se entienda que en el caso, por ejemplo, de Arabia Saudita, es un país petrolero, pero en el caso de Ecuador somos un país con petróleo, y eso hay que entender, esa es una gran diferencia. Es decir, somos un país con petróleo, con minería, con gas, con camarón, con agricultura, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer y lo que tenemos que hacer es, el poco petróleo que lo tenemos, definitivamente hay que manejarlo y administrarlo bien en un entorno de caminar hacia una posición autocrática, es decir, tenemos que tener una mentalidad de autosuficiencia. Porque si nosotros decimos, por otro lado, topando ahora el tema de un poco de los subsidios o de la focalización, mire, el tema tiene que irse a que primero el precio de los combustibles no depende de nosotros. El precio o el WTI es un marcador internacional que realmente nosotros lo que tenemos es que absorberlo. Y para eso la única forma, como hemos planteado, o yo he planteado muchísimas veces, tenemos que tener costos de producción bajos y ser eficientes. Entonces, para el tema de hacer una transición, es decir, hacia vehículos eléctricos o buscar esos modelos, primero, eso tenemos que irnos en un proceso de altísima inversión en donde se tiene que preparar políticas energéticas de industrialización, que es otro tema importante, porque ahí está la otra falla, es decir, tenemos que caminar hacia allá para poder producir nuestros combustibles, producir inclusive materia prima a través de plantas petroquímicas y hacerle más rentable al negocio petrolero. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que caminar hacia ser autosuficientes, porque mire, en el caso, por ejemplo, de la pandemia, recordemos que todo lo que venía desde muy lejos se hizo peligroso, y especialmente en estos sectores de petróleo y gas, los transportes que son vía marítima, lógicamente pusieron en riesgo ya a la que nosotros llamamos, que no existe tampoco, a reservas estratégicas. Entonces, para concluir, Miguel, es un crudo que es un commodity, porque hay que entender que el petróleo y el gas son commodities que se comercializan y que siempre atrás de ellos están los grandes bancos. Es decir, esto es dinero, esto es economía pura y dura. Segundo, tenemos que lógicamente operar en estas industrias de petróleo, gas y minería en armonía con el tema ambiental o el derecho ambiental, porque el tema ambiental es un derecho jurídico que lógicamente tenemos todos los países. Y de hecho, lógicamente aquí el tema tiene que enfocarse en que se tiene que plantear modelos actualmente que existe muchísima tecnología para poder plantear modelos sobre control, sobre reglamentación, control de la parte ambiental. Es decir, sí se puede ir corroborando o desarrollando todas estas industrias desde un punto de vista sostenible y sustentable con la parte ambiental. Frente a este panorama técnico que usted nos ha descrito, ingeniero Robalino, ¿cuál sería la alternativa, el pronunciamiento con responsabilidad cuando se pone en las urnas este análisis y pronunciamiento de los electores? Mire, aquí hay un tema muy sencillo. Cuando desarrollamos la industria petrolera, porque siempre hay que hacer un poco de comparativos, porque mire, la industria petrolera, estas industrias tienen un pasado, tienen una época de transición, tienen un futuro, un presente, un futuro, y tienen justamente una oportunidad. Eso hay que ir entendiendo, ¿sí? Es decir, en toda esta trayectoria de las industrias de petróleo, ¿cómo reemplazamos? ¿Sí? Porque primero, vuelvo y repito, hay que que es un crudo de mala calidad, etcétera. Eso no es así. Y eso lo podemos sostener en un debate técnico con números y con cifras, ¿sí? Por otro lado, mire, tenemos que ir entendiendo que en estas zonas sensibles, llamémosle, en estas zonas sensibles, pues justamente la industria petrolera, mire, a la gente que está en la industria petrolera, se le prepara justamente para que produzca petróleo, no para que derrame petróleo. Es decir, los riesgos existen absolutamente en todo. Y por eso justamente
actualmente los modelos que se desarrollan a nivel no solo de las industrias estas de petróleo, gas y minería, sino de todas las industrias, se han tecnificado demasiado los modelos de reglamentación ambiental, de seguridad ocupacional, es decir, se les da todos los parámetros para que sea una producción, llamémosle, limpia. Entonces, además, el tema es que en estos campos petroleros hay que entender que son procesos de largo plazo. Mire, el bloque ITT, su prospección y desarrollo viene desde el año 2003, con el Instituto Francés del Petróleo, que fue con quien se desarrollamos en esa época en Petroecuador. Entonces, esto es lo que quiero hacer también entender, que querer borrar de un plumazo 55,000 barriles, que le ha costado al país cerca de 22 años de recorrido puntualmente en este bloque, para llegar donde estamos, ¿sí? Y que tengamos muy claro que volver a poner esos 55,000 barriles, reponiendo si esa sería la solución, como también han planteado que a lo mejor hay que producir más en los campos maduros, etcétera, que sí, o sea, definitivamente, mire, esta es una industria que definitivamente usted puede incrementar producción con inversión, y lo que ya se ha repetido. Pero lo que quiero decir es, son casi 22 o 20 años de recorrido que ha tenido este bloque para llegar donde estamos, y de ganar el sí, que espero que no sea así, que no sea este el momento. Lógicamente, estos 55,000 barriles pasarán otros 20 años a lo mejor para que podamos ponerlos sobre el tablero de Ecuador. Y entendamos una cosa que es muy importante. También es importante entender, justamente, yo respeto muchísimo a estos colectivos, porque estoy de acuerdo, yo también soy una persona que quiero que la naturaleza se cuide y se proteja, pero en buena forma también, vuelvo y repito, el ejemplo del polo de Canadá, justamente en el polo ártico, donde también se produce petróleo, pasó algo muy parecido. Mire, cuando llega el presidente Biden, lógicamente con un lobby ambientalista, él lógicamente dejó de dar los permisos de perforación, porque allá funciona de otra manera, justamente la contratación petrolera, y quienes realmente volvieron a plantear y a pelear porque se reactive fue el propio senador de la zona esta del Ártico, y justamente porque ellos reciben justamente los recursos. Claro, aquí la pregunta que también se plantea, yo he escuchado en varios pero se sacó el petróleo, se exportó el petróleo, ingresó el dinero. La otra parte es un tema, yo diría, que los políticos, que son los que realmente le han causado la declinación a esta industria, porque no son los técnicos, porque los políticos son los que, por falta de inversión, por todos los malos manejos que ellos han realizado, afectado a la industria. Entonces, en el caso puntualmente, vuelvo y repito, esos recursos, si no llegan, o llegan a cuenta gota, es un tema de un mal manejo ya del Estado, no es la industria. La industria ha hecho su parte, y yo pienso que la ha hecho bien, hasta donde han dejado la mano política. Vuelvo con el doctor Carlos Larrea. ¿Qué garantizaría, doctor Larrea, el que se ponga la alternativa de aprobarse la no explotación en una parte del Yasuní, la alternativa para compensar esto? Bien, primero quiero referirme muy brevemente a algunos de los datos que ha mencionado muy acertadamente el ingeniero Robalino sobre las reservas. Nosotros hablamos con cifras internacionalmente reconocidas. Yo le voy a mencionar dos que son muy fuertes. British Petroleum es la empresa que mayor información tiene en el mundo sobre reservas petroleras. Ellos en sus últimos boletines han afirmado que las reservas petroleras del Ecuador alcanzan 1.300 millones de barriles, cifra que coincide con la información oficial. Esto es muy importante. El último informe del Ministerio de Energía sobre las reservas petroleras da una cifra muy parecida. De acuerdo con British Petroleum, si se sigue al ritmo de extracción actual, el petróleo duraría 7.5 años en el Ecuador. No va a pasar eso, probablemente. De hecho, hay reservas que se van añadiendo, como conoce muy bien el ingeniero Robalino, todos los años, etcétera. Pero es indiscutible que el Ecuador está, como lo ha reconocido el propio ministro de Energía, está en un proceso claro de declinación de su reserva petrolera. El segundo punto que es muy importante mencionar es que la demanda de petróleo en el mundo está cayendo dramáticamente. Yo sé lo que quiero mencionarle un dato que es muy importante. La Unión Europea, que está conformada por 27 países,
ha decidido para el 2035 prohibir la venta de vehículos de combustión interna, o sea, vehículos de gasolina y de diésel. No se pueden fabricar más. Eso muy pronto en el 2035. La sustitución de vehículos, en general en el transporte, que es el sector donde más reservas de petróleo, más demanda de petróleo existe en el mundo, está declinando dramáticamente. Para el 2050, más de 60 países, incluidos los Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, han decidido reducir en un 90% por lo menos su demanda de petróleo. Entonces, el petróleo es un producto del pasado por sus enormes impactos sobre el cambio climático. No importa cuántas reservas existan en el mundo, eso es muy importante, pero los estudios científicos, y hay muchos, nos demuestran que nosotros tenemos que dejar inexplotadas, tenemos que dejar bajo tierra al menos 2/3 partes de las reservas mundiales de petróleo si queremos evitar efectos devastadores del cambio climático que tornen nuestro planeta en un 90% inhabitable en las próximas décadas. Y esto es algo muy serio. Entonces hay una política que se estableció en el Acuerdo de París, reconocido por 195 países, para reducir dramáticamente la demanda de petróleo, y esto está comenzando a ocurrir. El ingeniero mencionó acertadamente el Instituto Internacional de Energía. Ellos plantean que en esta década la demanda mundial de petróleo va a comenzar a disminuir. Y va a seguir disminuyendo, cayendo probablemente a la mitad o menos en los próximos 10 años. Entonces, en un contexto de demanda declinante, ¿qué futuro tiene presentar crudos? Claro, los crudos pesados técnicamente se pueden extraer, pero la pregunta es ¿a qué costo? ¿Y con qué riesgo? ¿Y con qué inversión de capital? Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que es clarísimo que en el caso del ITT, donde hay problemas gravísimos, observen usted que en el ITT, por cada barril de petróleo que ahora se está sacando, se sacan 11,5 barriles de agua. Y que esos barriles de agua deben ser transportados de Adén y Uturi y luego reinyectados. Entonces, existe de todas maneras un costo muy, muy alto. René Ortiz, que es un experto en petróleo, hace 2 años nos dijo que el costo de extracción en el ITT alcanzaba los $50, posiblemente menor. Pero el mismo Petroecuador lo estaba pagando a Repsol en un campo de mucho mejor calidad, que era el bloque 16, $35 por barril. Los precios están declinando. El precio promedio que ha mantenido el crudo del ITT es apenas de $51 por barril, entonces queda muy poca rentabilidad. Yo creo que es muy difícil que, dado que Petroecuador no tiene recursos, eso es clarísimo, encontremos una inversión internacional de riesgo que pueda asumir, como dijo el ingeniero Robalino, las inversiones son de largo plazo para sacar el petróleo dispingo que es realmente el doctor Santos, el ministro, lo calificó como una melcocha. Son sus propias palabras, como una brea. Para transportarlo se necesita mezclarlo con solventes, se necesita calentarlo, en fin. Su costo de extracción es extremadamente alto. Desde ese punto de vista es muy difícil que se encuentre un capital de riesgo que pueda asumir la responsabilidad. Lo que es muy probable que ocurra es que nos quedamos con lo que se llama inversiones hundidas en el campo petrolero. Claro. Bueno, eso en relación a lo que se ha mencionado. Usted me preguntaba que cómo se puede hacer una transición. Bueno, desgraciadamente la planificación en el Ecuador ha quedado en segundo lugar, pero el Ecuador necesita urgentemente ubicarse y hacer una planificación de mediano y largo plazo. No nos interesa tanto lo que pueda pasar el próximo año. Lo importante es cómo el Ecuador va a sobrevivir en el 2035, en el 2050, qué Ecuador les vamos a dejar a nuestros hijos y nuestros nietos. Y el Ecuador es un país maravilloso, porque el Ecuador es uno de los 5 países más biodiversos del mundo. Hay que recordar que el Parque Nacional Yasuní, hasta donde conoce la ciencia, es el lugar más biodiverso del planeta. Entonces es absurdo que por adelantar 3 o 4 años, tal vez 5 años más de extracción petrolera, continuemos destruyendo este lugar. Este lugar debe ser conservado. Si se encuentra petróleo, no es posible técnicamente, pero si se encuentra petróleo en las Islas Galápagos, no podemos extraer el petróleo, porque es un patrimonio de la humanidad. El Parque Nacional Yasuní ha sido considerado una reserva de biosfera por la UNESCO, es decir, un lugar único de importancia planetaria. Por todas esas razones creo que la apuesta por el sí es una apuesta por el futuro del Ecuador. Ingeniero Robalino, ¿ha habido esta destrucción que dice el doctor Carlos Larrea de la manera como se ha planteado? Y por otro lado, esto deberá ser parte de un proceso. Cierto es que es importante prever y prevenir al 2035, al 2050, pero también
el próximo año, porque un proceso empieza por algo y no solo se apunta sin hacer nada durante el proceso. A ver, primero, esto es importante, lógicamente, ir planteando respuestas también cuando de barriles, estamos hablando de reservas probadas, o la reserva que le llamamos la P1 nosotros, que es justamente es la reserva que comercialmente ya está lista. Mire, nosotros tenemos casi 50,000 millones de barriles en sitio que se llama el Ecuador o el POES. Es decir, si bien es cierto, estas reservas probadas, de acuerdo a la data, y esto en realidad, tendríamos dividido para la producción anual X cantidad de años. Pero justamente ahí es donde está el problema. Y es lo que hemos venido planteando, que los malos manejos desde la parte política es la que le han cautizado a esta industria. Entonces, claro, más bien aquí lo que se tiene que ir proyectando, justamente, y a eso deberían dedicarse los ministros de la energía cuando llegan, plantear políticas energéticas, como por ejemplo una política energética que debió haberse planteado desde hace mucho tiempo, es primero el manejo de crudos pesados. Porque mire, es muy fácil salir a un medio y decir que eso es una brea, que primero no es una brea, o sea, eso es una arena bitumen, es un crudo extrapesado o pesado que puede ser hasta una arena bitumen, como dije yo, pero no es una brea, es un hidrocarburo. Entonces, como no ha habido políticas energéticas que el propio ministerio no ha generado, entonces para manejo de crudos pesados y que debemos comenzar a trabajarla, porque vuelvo y repito, el 40% aproximadamente de los campos petroleros nuestros ya vamos a entrar a la fase de crudos pesados, porque se está terminando el convencional, el crudo llevamos fácil. Por otro lado, entonces en el tema de las reservas, lo que hay que hacer es justamente fases de exploración inmediatamente para pasar las reservas, las probables y las posibles, o las probables pasar a estado de probadas. Justamente, ese es un tema. Es decir, ahí hay que descartar que, lógicamente, los 1.300 millones se acabará en X tiempo y de ahí nos quedaremos varados. No es así. Claro. Hay que hacer una gran gestión. Bien, seguiremos hablando de estos temas porque está en proceso la consulta popular para el 20 de agosto próximo. Muchas gracias al doctor Carlos Larrea. Él es catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar, y el ingeniero Miguel Robalino, experto en temas petroleros. Muy amables, muy buen día. Gracias. Muchísimas un saludo gracias. cordial. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego. 8:46 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos de inmediato a un diálogo con el secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Alex Pérez. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Saludamos al señor secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano